Hermanos, por favor. Yo tengo algo que rescatar antes de comenzar el proceso en el cual las señales se dieron para que Josué, junto a su pueblo, cuando él toma la orden, vienen caminando 13 kilómetros para llegar al filo del Jordán, para tomar la decisión de cruzarlo. Pero dice la palabra de Dios en el verso 7, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzará a engrandecerte delante de los ojos de tu Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Hermanos, la obediencia que tuvo en cuanto a Moisés, a su pueblo, llegó hasta un tiempo en que sabemos que quedaron 40 años en el desierto. Pero después de Moisés no pudo pasar a ver la tierra prometida. Entonces vamos a entender un poquito cómo es que cuando Moisés saca a su pueblo, cruzan el Mar Rojo. Y por la desobediencia de su pueblo, no de Moisés, el Señor les dice, estarás 40 días. Van 40 días hacia Canaán, reconocen, pero de esos 40 días, Él les dice, estarás 40 años en el desierto, dándose la vuelta. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Aprovechando que Moisés estaba orando. Aarón utilizó a su pueblo, lo utilizaron a él para hacer un becerro de oro y comenzaron a hacer cosas indebidas. La idolatría es lo que más hizo daño a Dios, lo que más afectó. Pero cuando yo tomo esta lectura que está aquí, es el proceso en sí de valorar lo que pasó con Moisés, sacar a su pueblo desde Egipto, que significó salir de la esclavitud de Egipto hacia el desierto. Pero ahora vamos a pasar un tiempo en el cual Josué tomó a su pueblo para cruzar el Jordán e ir a reclamar la promesa de Dios. Pero en este tiempo suceden cosas maravillosas que el pueblo se estaba olvidando. El hecho de abrir el Mar Rojo. Después de esto, sabemos lo que pasó, que el pueblo se moría de hambre y no entendían cómo es que esa nube les iba protegiendo. Si sacaron a su pueblo más de 2,5 millones de personas, varones, dice, creo yo que por lo menos estarían unos 4 millones, ¿verdad? Sin tomar en cuenta mujeres y niños. Él dice 2,5 millones. Ese pueblo que eran 70, ¿cuánto llegó a tener? Pero después de esto, la gente se fue olvidando lo que Dios hizo para ellos. Eso pasa con nosotros. La ingratitud nos está haciendo mucho daño. Quiero que volvamos un momento a entender cuando toma el Mar Rojo, el maná del cielo, vienen las codornices, el agua de la roca, y hubo algo más importante que a mí me llama la atención. Deuteronomio 29:5, por favor. Deuteronomio 29:5. Busquemos, por favor. Deuteronomio 29:5. Y la gente, a pesar de esto, fueron gente rebelde. Y hubo necesidad que pasen esos 40 años para que esa gente rebelde adulta muriesen y venga una nueva generación. Dice la palabra de Dios, vamos a leer por favor, verso 5, Deuteronomio 29, verso 5, leamos todos por favor, 2, 3. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. ¡Qué tremendo! Yo no puedo entender, imaginar cuánto poder de Dios para que esto suceda. Y la gente era incrédula. Es el amor de Dios que tuvo a su pueblo. Después de esto, recordemos que la zarza ardiente estuvo al costado. Quisieron maná del cielo, vino maná del cielo como un rocío. Vinieron codornices, estuvo para ellos, para alimentarse. Pero viene la siguiente etapa que quiero que recordemos. Hoy sí vamos a leer otra vez Josué 4, por favor. Un poquito más adelante. Vuelvo a Josué, capítulo 4. Dice la palabra de Dios. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo,
tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Verso 3. Y mándales diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Hermanos, vamos a ver en este capítulo cómo es que Dios pide que se hagan 2 montones, 2 monumentos para levantarlos. El un monumento está dado por los 12 hombres seleccionados. Yo tomo otra vez el capítulo 3, desde el verso número 12, dice así: tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Hermanos, solamente pensemos esto. Estaba leyendo que el Jordán normalmente cuando estaba seco era 30 metros, pero en la época que comenzaba a ver el crecimiento, más o menos se daba entre 1.300 a 1.600 metros de corriente del río Jordán. Y Jehová Dios está pidiendo que 12 de los elegidos seleccionados vayan y tomen una piedra cada uno. Y luego dice, verso número 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, como los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Verso 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Verso 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Hermanos, quiero tomar en cuenta algo. ¿Cómo es que este pueblo judío iba a pasar al Jordán a tomar la tierra prometida, el ofrecimiento de Dios? Pero hermanos, sucede algo importante ahí. ¿Cómo es que ellos, estaba el Jordán crecido, tomaron el arca del pacto, ya habían andado, caminado los 13 kilómetros para llegar a la orilla, toman el arca? ¿Por qué tomaron el arca? No confiaron en el arca, sino en Dios. El poder de Dios estaba ahí en el arca. Y en el momento que ellos toman el arca, tomado el arca, ven que el río estaba crecido, ponen sus pies, había fe en Dios. Y esa fe en Dios hizo que al momento, al mojar sus sandalias, sus zapatos, inmediatamente vino la promesa de Dios de bloquearse el agua. Y comenzó a hacerse un solo bloque. Recuerden, en el Mar Rojo se abrió el agua para acá y el agua para este lado, ¿verdad? Fue muy diferente. Pero en el río Jordán era el correntoso. Entonces en el río Jordán ponen los pies, el arca del pacto van llevando, y sucede que el agua se estanca, se mantiene en el aire, y para acá se secó. Hermanos, la confianza en Dios me invita a pensar en esto. Y dice, el siguiente capítulo dice 13, 12 y 16. Luego el 17 dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Hermanos, Dios nos protege. Dios está con nosotros.
Pero hay necesidad de recordar al pueblo lo que Dios ha hecho con nosotros, qué ha hecho nosotros de Dios en nuestra vida. Pero cuando estamos necesitados nosotros oramos, clamamos a Dios, pedimos a Dios, las cosas de Dios se dan en el tiempo que Él lo dice, aquí se lo hace. Y hermanos, sucede de que aun cuando ya estamos así, estamos trabajando bien, estamos con buena salud, estamos con vida, nos estamos olvidando de Dios. Y quiero recordarles esto, el terreno seco era para que la gente pise firmemente y pueda caminar. Pero muchos de nosotros no entendemos que ese caminar constante como líderes del hogar, de la familia, de la casa, debe ser dado siempre con sujeción a Dios y providencia a Dios, siempre confiando en Él. Esas 12 piedras que fueron puestas por ese pueblo elegido, veamos qué es lo que sucede después. Tomó otra vez. El un montón estaba dando por los 12 elegidos, que dice acá en el verso 11, en el 3 hablaba de esto, de llevar un grupo de personas elegidas para las cuales eran las 12 tribus de Israel, que llevaban las 12 piedras. Pero aquí sucede algo más. En Josué 4, del 9 al 10 dice lo siguiente: Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Entonces se llevó 12 piedras para hacer un monumento en la mitad del río Jordán. Están, dice, hasta hoy puestos ese monumento como base, como testimonio de que el pueblo judío pasó el Jordán en seco. Pero la gente dirá, ¿por qué estuvo escondido eso? Estaba oculto solamente para que Dios lo vea. Pero vamos a ver la relación que hacen muchos autores respecto a esto. Si yo tomo otra vez el capítulo 4, verso 1, dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno por cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Verso 5. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Hermano, cuánta responsabilidad tenemos nosotros en tomar a nuestra familia, tomar la responsabilidad sobre nuestros hombros y salir adelante, no estancarnos. A veces nos da cobardía y abandonamos el campo de batalla, abandonamos el hogar, abandonamos empresas que hemos comenzado sin saber que en orilla ya estaba la bendición. Votamos antes de tiempo. Y dice la palabra de Dios, para que esto, verso 6, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? ¿Qué significan estas piedras? Responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando Elia pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Pero hermanos, ese monumento que está puesto ahí, y yo veo muchas partes en la Biblia que dice que tomaron piedras y dejaron como señal, y a ese pueblo y a ese lugar dan un nombre. Pero ahora Josué está diciendo que haga un monumento. Imagino yo las 12 piedras, un monumento como un ícono para darse cuenta
y que nadie se olvide por qué. Y cuando tus hijos pregunten por qué esas piedras están ahí, tú les expliques por qué. Y hago relación a lo siguiente. Nos preguntarán a nosotros, como padres, nos dirán Álvaro, papá, ¿qué es que te hizo a ti cambiar? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo en ti? Nos dirán a nosotros, José, nuestros hijos, nuestros nietos. Nos dirán, segundo, ¿qué estabas haciendo tú? Nos dirán a nosotros, nuestros hijos seguramente, ¿cómo es que comenzaste, papá, una vida cristiana? ¿Qué es lo que hiciste? Y dejamos, hermano, sentado la razón, no podemos poner una piedra para irla a adorarla, porque esto pidieron simplemente Josué que ponga las piedras como un símbolo, un monumento de lo que pasó. Pero ¿qué hizo el pueblo judío? El pueblo judío iba a reunirse ahí cada vez para celebrar, pero comenzó a adorar sus monumentos. Y eso no le gustó a Dios. La invitación es, hermanos, que sepamos un antes y un después. ¿Qué éramos nosotros? ¿Qué éramos nosotros antes? ¿Qué es lo que somos ahora después? ¿Qué errores tuvimos antes que pedimos a Dios que por su gracia no nos permitan otra vez cometer? Tengo muchas personas que puedo visitarles. Una de ellas hace muy poco tiempo me dijo: Carlitos, me gustaría que me ayude a salvar mi matrimonio. Y yo fui, acudí, estuve con la esposa, presenté a Galito, vinieron después con el pastor. Me dijo: Carlitos, en el momento que pueda yo salvar mi hogar y recuperar a mi esposa, yo iré a la iglesia a todos los cultos, me dijo. Vino 2 meses seguidos y ya no se asoma. Pido que el Señor tenga misericordia. No podemos fallarle a Dios. Cuando estuve yo postrado por mi enfermedad, yo le clamé a Dios algo. Únicamente le dije: Señor, yo estaba de rodillas, yo no podía, como ahora puedo saltar un poquito, por lo menos arrodillarme. Antes no podía arrodillarme, tenía que botarme al suelo y ahí arrodillarme. Y recuerdo que cuando yo le clamé a Dios, le dije: Señor, si es tu voluntad, permíteme caminar y permíteme aprender de tu palabra para que más gente sea salva. Esa es la promesa de Dios. Y me dijeron a mí, el médico: usted va a caminar al año. A los 2 meses fui yo manejando el carro y boté el bastón que tenía para caminar. A lo mejor muchos no se acuerden. Hay mucha gente nueva, Segundito con Marianita tal vez. Yo venía con bastón, yo para llegar abajo me tomaba de las paredes. Tenía que caminar tomando las bancas para poder llegar. Y me sentaba, no podía pararme. Alguien venía, me levantaba, mi hijo me levantaba para poder caminar. Yo no puedo olvidarme de Dios. Dios hizo una promesa en ganar almas para Cristo. Es por eso que les pido perdón si creen que es ofenderles o si es vanagloriarme de lo poco que puedo hacer. Es Dios que vive en mí, Él es lo que hace. Lo que único que hago es abrir la boca para que más gente se salva. Y cada año digo, tantas personas han sido ganadas para Cristo. Pero de toda la gente ganada para Cristo, solo el 1% se congrega. Esa ha sido mi estadística. El 10% viene, visita y se va. El 1% se ha quedado acá. Pero para el Señor, lo importante es llenar almas en el cielo. ¿Cómo no voy a aprender de Robertito, que nunca se avergüenza del Evangelio y está mientras trabaja predicando, compartiendo la palabra? Y gentes amigos de Roberto ya están aquí en la iglesia. Así somos muchos de nosotros. Yo he visto como José con Susanita siempre traen a alguien más. Esa es nuestra tarea. Me gustaría que Chalito algún momento, Salomé con su mami, vengan trayendo igual. Trajimos a su hermano, vino, estuvo aquí, pero como el mundo le gana, otra vez volvió al mundo. A veces por evitar, dice él, peleas con la esposa, no viene. Y ese amigo me dijo: es que hermano, y yo estoy en la calle y los hermanitos que a mí me abrazan, me saludan en la iglesia, afuera no me paran ni bola.
Él no vino por Cristo, ¿no es cierto? Vino por alguna amistad. Nosotros venimos para mirar a Cristo Jesús y tenemos que perseverar, seguir, continuar nosotros. Y hablo de esto, de tomar una piedra para poder nosotros saber qué fue mi antes y después, marcar una vida, en mi familia. Para mí qué difícil fue, y te cuento a ti, como Roberto, cuando yo entré a la iglesia, ¿cómo es que Galito iba a dar mensajes cristianos en Afornace? Yo no sabía cómo lo hacía. Después de esto, ya aprendí también a ganar almas. Y recuerdo haber ido a una Navidad con obsequio a don Patricio en Carrocería Cepeda. Y me pregunta, ¿a dónde viene? Digo, vengo de visitar una familia acá arriba, una fábrica, y hay 12 personas, vengo compartiendo la palabra de Dios. Y Dios puso en su corazón y me dijo, ¿y por qué no viene acá a mi empresa? Dije, gracias, don Patricio, gracias. Permítame, por favor, planificar y el próximo martes le visito. Le conté a Galito, me dijo, encantado, Carlitos, vámonos. Y llevan Gala Montalvo y Carlos Sánchez. Fuimos algunas semanas. Ahora ya estamos, creo que más de 6 o 7 años con ellos. Qué bueno fue eso. Pero yo aprendí ¿de quién? De mi pastor. E iba a la Fornace, yo también iba ahí de curioso a ver cómo hacían, a dar un mensaje a los muchachos de la Fornace. Después comenzamos con Roland Tex y también ahí el mensaje siguen dando ahí. Y he tomado fábricas, he tomado empresas para ir a compartir la palabra de Dios y muchos de ellos ya están acá. Hermanos, tenemos una buena tarea. ¿Qué le ofrecemos al Señor? Traer más gente para Cristo, a los pies de Cristo. Esa es nuestra principal misión. Compartir el Evangelio, no avergonzarnos de la palabra de Dios. Donde quiera que estemos, ¿cómo está Carlitos? Bendecido, gracias. Gracias a Dios, muy bien. Entro a alguna parte, comparto cualquier cosa, me atienden, digo que el Señor le bendiga, muchas gracias, hasta luego. Y te decía que al comienzo hubo choque en mi empresa con los otros accionistas. Pero hoy le glorifico a Dios porque gracias al Señor, gracias a su Santo Espíritu, ahora estamos compartiendo todos los lunes el mensaje del Evangelio para todos mis trabajadores, incluido mis sobrinos y accionistas de la empresa. Es un antes y un después. Yo pensaba cuando leía esto, decía no, era antes. Pisamos, ahora tengo un terreno firme para pisar. No estoy, sin embargo, en ciénego, pasando en aguas turbulentas. Estoy firme, tomado de la mano de Cristo Jesús. Eso es importante. Y seguir adelante. Y decir a partir de hoy voy a ser diferente. Yo sé que como hombres fallamos. Pero le he pedido a Dios, en mi ser le digo, Señor, por favor, por cada alma salvada, sáname más de mi enfermedad y voy a servirte más. Si ven mis manos como son. Y no me avergüenzo. Así están. Estaré sirviéndole al Señor, como siempre dice Galito, a partir de la edad. ¿A qué edad Moisés fue elegido por Jehová Dios para sacar a su pueblo? ¿Se acuerdan? Si estaba 40 años con Jetro, con su suegro, en el desierto, ¿no es cierto? Si él tenía 40 años que estaba viviendo en el pueblo en Egipto, serían 80, ¿no es cierto? Todavía nos falta, Roberto, todavía nos falta. Pero comenzamos a servirle al Señor, diciéndole a Él, Señor, heme aquí. Comencemos a dejar un legado para nuestros hijos, algo diferente, algo que sirva, algo que con el tiempo nuestros hijos nos sigan. Y dice la palabra de Dios, las 12 piedras en la orilla del Jordán procedían del medio del río. Veamos lo que dice en Josué 4:8, dice la palabra de Dios. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, tomando 12 piedras de en medio del río, del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Había leído que para acampar después que el pueblo
vinieron 13 kilómetros, acamparon, pasaron el Jordán y al momento de pasar fueron 16 kilómetros para poder acampar. Ah, ¿cuánto más recorrieron? Y ahí se hizo, y que quede muy en claro este estudio, por favor, dice, como evidencia de que Dios dividió las aguas e hizo cruzar a su pueblo con seguridad, se tomaron esas otras 12 piedras, y las otras 12 piedras quedaron ocultas en medio del río, que solo Dios podría verla, solamente Dios. Esas 12 piedras ocultas que estaban ahí es el cuadro de muerte y la sepultura de Cristo, mientras que las 12 piedras fuera del río significan la resurrección y significan la unión del creyente con Cristo. Cuando Él murió, fuimos sepultados con Él y luego resucitados en victoria con Él. Entonces, yo no entendía esto cuando Dios, su Espíritu Santo le permite discernir, es algo maravilloso. Las 12 quedaron, dice hasta el día de hoy, en el medio del Jordán, se hizo un monumento ahí. Y las otras 12 están afuera. Al momento que el agua volvió otra vez, tapó eso. Eso significa que fuimos sepultados, enterrados en nuestro pasado. Pero Cristo nos levanta otra vez y nos pone a la orilla, nos pone salvos para seguir adelante, dejando atrás todo el pasado. Qué misericordia de Dios que nos tiene, qué perdón que nos tiene, cuánta gracia abunda en Él para salir adelante. Hermanos, es el momento de entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Veamos lo que dice, por favor, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. La palabra de Dios dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, ¿de quién dice? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendo, hermanos. Eso tenemos que acordarnos. Si tan solo pudiésemos sentir lo que Cristo sintió en la cruz para darnos el privilegio de tener la salvación en la vida eterna, estaríamos cada día valorando y cuidándonos de hacer cosas que nos agraden a Dios, cuidando a nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, transmitiendo la palabra de Dios, hablándoles de Cristo Jesús en cada momento. Dios me permitió esta mañana, después del culto, salimos, me fueron llevando a la familia Ruales hacia Perileo y pudimos compartir el mensaje de la salvación en la vida eterna. Lógicamente, como es un pueblo católico, hay que pedirle mucho a Dios, Alvarito, cuando vamos a esa gente, que seamos investidos del poder del Espíritu Santo para que Él sea que mande ángeles antes de nosotros y prepare los corazones de la gente que son duros. Y eso pasó hoy. Mucha gente aceptando a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Yo le decía, ¿quién de ustedes, viendo que su hijo está al borde del precipicio de un abismo, no por lo menos le grita y dice: no, hijo, retrocede, no está bien, te amo, regresa, te amo, perdóname, sí o no? Y la gente dijo sí. Ese es nuestro deber como cristianos. Saber que la gente se está yendo al infierno y no podemos hablarles de Cristo, del que nos salvó. Tenemos vergüenza. Hay mucha gente que yo me topo y son agentes secretos de Cristo, nunca hablan de Él. Y eso no me parece bien. Y la palabra de Dios dice muy bien, verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Pero por eso está diciendo qué importante es que entender esto, la unión del creyente con Cristo. Cuando Él murió, fuimos sepultados con Él y luego resucitados en victoria con Él. Fuimos sepultados, puestos en ese monumento, en esas piedras que el pueblo judío puso para que la gente nunca se olvide. A lo mejor la gente no lo ve, pero Dios lo está viendo. Para eso fue puesto eso, para recordar que ese río fue puesto seco y retenido el agua y que la gente pueda pasar. Si yo considero que había 4 millones de personas, ¿cuánto tiempo cruzarían todos para cruzar al otro lado seco? ¿Cuánto tiempo? 1.600 metros, luego recorrer 13 kilómetros más. Miren, y dice que el río Jordán se desbordaba cuando había demasiada agua. ¿Cómo ratifico esto de que fuimos sepultados con Cristo? Romanos 6:45, por favor, 6 del 4 al 5. Romanos 6 del 4 al 5. Dice la palabra de Dios, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tremendo, ¿eh? Repito, por favor, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y autores hacen esta comparación: la muerte es habernos sepultado y luego la resurrección. Hoy en la iglesia tienen 2 monumentos de esta gran verdad. ¿Qué nos dejó Cristo Jesús a nosotros? 2 mandamientos. ¿Quién se acuerda? 2 mandamientos puestos en la palabra de Dios, dados por Cristo. Primero dice Él, bautismo de los creyentes. Y segundo, la cena del Señor. Alejandra, gracias. Eso es el bautismo que nos recuerda que el Espíritu de Dios nos ha bautizado en Cristo Jesús. Veamos lo que dice 1 Corintios 12:13, por favor. De esta gran enseñanza de los 2 monumentos, el uno bajo el agua y el otro hacia afuera, nos quedan 2 enseñanzas para la iglesia, para nosotros. Primero el bautismo, 1 Corintios 12:13, dice la palabra de Dios, porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué dice? Bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Tremendo, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que hacer, el bautismo de los creyentes. Y el bautismo es una obediencia, hermanos, al Señor. Tenemos que bautizarnos. Cristo se bautizó, con Juan el Bautista fue, y por obediencia lo hizo. Por eso tenemos que nosotros también hacer eso, también bautizarme. Y luego una segunda cosa que es para la iglesia, la cena del Señor. Señala hacia atrás a su muerte y hacia adelante a su segunda venida. Eso significa la cena del Señor, recordar lo que Cristo Jesús hizo por usted y por mí. Y recordarnos también la segunda venida. Hoy más que nunca los tiempos se vuelven tan difíciles. Vemos tanta inmoralidad, tanto desorden social, manejado por un grupo que se llama los Illuminati, manejado más abajo por la Iglesia Católica, manejado más abajo por los masones, y todo se está destruyendo, y son organismos mundiales manejando, manipulando, desordenando la droga, la homosexualidad, aprobando lo inmoral, lo indebido. Eso es muy delicado, hermanos. Realmente estamos en tiempos, estamos en un país tan loco que trabajar se volvió un delito.
Y robar, destruir, matar, amenazar, se convirtió en un derecho. Somos perseguidos porque trabajamos. La inmoralidad hay que aplaudirles. Y como hay, la política se quiere tapar con corrupción la otra corrupción. Hermanos, tenemos una gran tarea: mirar hacia los pies de Cristo, mirarle y clamarle a Él su misericordia. Y nuestra tarea es inculcar estos preceptos de moral, de honestidad, de amor, de respeto a nuestros hijos y a nuestra familia. No que como el otro roba, yo también voy a robar. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. ¿Cuánto como empresario nos han ofrecido? Es que ve cómo le va a él. No me importa. Yo daré cuentas a Dios. Y siempre digo algo, hermanos. Le dije alguna vez a alguien que me ofreció dinero sucio. Le dije, yo tengo algo que vale mucho más que ese dinero, más que el oro del mundo. Se llama dignidad. Y porque amo y respeto a Dios, no voy a coger ese dinero sucio. No lo voy a hacer. La única herencia que puedo dar a mis hijos es la honestidad, la dignidad, el buen nombre. Y como cristianos nos toca esa tarea tan importante de transmitir a nuestros hijos el amor y la palabra de Dios. Los judíos no podían lograr victoria en Canaán y vencer al enemigo sin antes atravesar el Jordán. Tampoco los cristianos de hoy pueden vencer a sus enemigos espirituales a menos que muera en sí mismo, que se consideren crucificados con Cristo y permitan al Espíritu Santo darles poder para la resurrección. No podemos querer tener victoria si nosotros no sepultamos cosas que están haciendo daño en nuestro hogar, en nuestra familia. Es el momento de sacrificar. Pongamos un límite que éramos antes y que somos hoy. Hoy somos hijos de Dios. Eso es maravilloso, es importante. Y nuestra tarea, hermana, es invitarle como está hecho a su mamacita y luego invitar a su familia, a sus vecinos, para que conozcan del amor de Dios. Que conozcan, que sean salvos. Que esto que pasó en el pueblo judío sirva para nosotros en ser buen testimonio donde quiera que vayamos y entender en nuestra vida un antes y un después. Pido a Dios mucha humildad para poder aplicar lo que hoy en esta noche la palabra de Dios a mí me ha hablado. Nos ponemos de pies para orar, por favor. Vamos a orar.